Gracias. Me tocó la rebaba, ¿no? No, ¿qué vas a hacer? Bueno. Broche de oro. El veneno. Bueno, realmente les agradezco su paciencia. Para mí es un honor compartir la mesa con mis profesores y con Tlotzin, que es compañero. Mi ponencia es bastante más mundana que los elevados aquí argumentos sobre el demonio y el sacrificio. Yo vengo a hablar de los cocos, ¿no? Así de los cocos, pues, ¿no? O sea, estoy así como muy mundano, pero voy a intentar hablar de cómo los cocos, ¿no? Las fresas, las papas, o mejor dicho, las patatas, entre otras variedades botánicas, van conformando un imaginario a ambos lados del Atlántico, ¿no? Tanto para Europa como para América. Y entonces, cómo esto va generando sistemas de representación y después de autorrepresentación y una serie de implicaciones que tienen, ¿no? Y vamos a ver cómo unas cosas que se presentan muy novedosas de repente no lo son, ¿no? Entonces, pues bueno, mi ponencia se llama así: Cocotales, fresas y patatas, los complicados imaginarios botánicos del viejo y nuevo mundo. Además, pues yo soy costeño, entonces pues crecí entre los cocos, ¿no? Así, por eso. También la otra forma de ponerle a mi ponencia, aunque después lo deseché, era ponencia sobre un helado napolitano, ¿no? Todo el mundo aquí ha comido un helado napolitano, al menos sabe que es un helado que presenta 3 sabores, ¿no? Chocolate, vainilla y fresa. Bueno, resulta que ni el chocolate, ni la vainilla, ni la fresa son plantas napolitanas, ¿no? Es decir, nunca un chocolate, un cacao creció en Nápoles, pues, ¿no? Ni una vainilla, mucho menos. Una fresa quizá tal vez. Entonces, el punto aquí era señalar cómo sobre este helado napolitano ya se volcó un imaginario en el cual las 3 plantas, cacao, vainilla y fresa, las 3 son de origen americano. Y esta ponencia deriva sobre una anécdota, especialmente a propósito de las fresas. Platicando con un cuate, que él es español, le decía yo, bueno, pero es que las fresas son de origen americano, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Y él me decía, ¿a poco? No, no puede ser, ¿no? Si las fresas crecen allá en España silvestremente, ¿cómo pueden ser un cultivo americano o de origen americano? Entonces, era curioso, porque esta persona no es historiadora, ¿no? Digamos, habla desde el sentido común, lo cual no hay ningún problema, está bien, pero con su enunciado manifestaba una formulación en la cual, en tanto la fresa crece silvestre en su país, en tanto pertenece al mundo natural, no está o está por fuera del entorno humano. ¿Sí me explico? Entonces, como si estuviera un poquito fugada de la historia al estar situada en la naturaleza. Cuando la fresa tiene un sistema antrópico totalmente, ¿no? Brevemente voy a hablar de las fresas. La fresa que consumimos hoy en día, la del helado napolitano, es un híbrido entre 2 especies de fresas americanas. Una se llama la Fragaria chiloensis, que en realidad es un cultivo o fue primeramente cultivado por los mapuche en Chile. Bueno, en lo que hoy es Chile, ¿no? En el Gualmapu. Y después, a finales de más o menos por el siglo XVII, XVIII, fue colectado por botánicos y llevado a Francia, trasladado, mezclado con una fresa de Estados Unidos, de California, y el híbrido es la fresa que ahora, aquí está el traslado, ¿no? De la complicada ruta de la fresa, de Chile, 1800, ¿no? Luego hacia San Francisco y luego se va al Viejo Mundo, para después, ya hacia 1800 y tanto, conformar la fresa que conocemos y que todos disfrutan hoy en su chocomil de fresa, ¿no? Bueno, es un decir, ¿no? Aquí están las dos bueno, aquí están transmutadas en moras por el arte del tercer mundo, ¿no? De
de que está mal el cable, pues, ¿no? De este lado está la fresa de California y de este lado está la fresa chilena, que si ven además es una fresa que es blanca. Muy curioso, ¿no? Y entonces el híbrido, que se supone que debería ser rojo, pero etcétera, ¿no? Es la fresa que conocemos ahora, la que consumimos y la que incluso crece de manera silvestre en otros lugares del mundo, ¿no? De repente con la fresa era menos conocido que es un cultivo americano, pero esto es muy obvio con la papa, por ejemplo, ¿no? La patata llamada en España. Hay una escena muy simpática de la película La lengua de las mariposas, en donde, bueno, hay toda una idea de un profesor anarquista y que les enseña muy bonito a los niños, y está el niño comiendo con la mamá y con su hermano, y le dicen, ¿sabían que ¿de dónde viene la patata, no? Le dice. Entonces le contesta el hermano, pues del huerto, ¿no? Y dice, no, viene de América. Y la mamá le dice, ¿cómo crees que viene de América, no? Sí, viene de América, mi profesor me lo dijo, ¿no? Dice, entonces, si viene de América, ¿qué comía la gente, no? ¿Qué comían? Porque pues sirve de base alimentaria fundamental para la población europea contemporáneamente, ¿no? Digamos, este es un caso más conocido, ¿no? El de la papa. El punto era ver cómo ha impactado tanto en el imaginario europeo que, por decir, J.R. Tolkien, en El Señor de los Anillos, pone una receta de papa. El punto aquí, un poco como lo de los druidas, no era señalar o juzgar la obra de Tolkien en términos históricos, es decir, cómo podían los hobbits, que nunca existieron, tener papa, ¿no? Ese no es el punto. El punto es decir cómo la patata está tan integrada al imaginario europeo que es inconcebible ahora pensar ese imaginario sin este cultivo americano, ¿no? Bueno, aquí hay una receta de papa, en fin. Pero no solamente pasa con la fresa, no solamente pasa con la patata, también pasa con el tabaco, ¿no? La imagen que tenemos, que sabemos que el tabaco es un cultivo americano también, la imagen que tenemos de, por decir, de un sabio, en este caso Gandalf, ¿no? Está ligada a la pipa, y etcétera, etcétera. A luego nos venden el merchandising, ¿no? Pero esa ya es otra cuestión. Insisto en que no es juzgar la obra de Tolkien en términos históricos, como lo haríamos en historia profesional, sino señalar cómo es que estos cultivos americanos están permanentemente ligados al imaginario europeo. Ahora, esta parte, insisto, que estaba un poco más resuelta. Es bastante más común hablar de la patata, un poco menos de la fresa, pero había otro cultivo, otra planta que me parecía especialmente importante abordar. Sobre todo a partir de la obra de un pintor, seguramente alguno de ustedes lo conozca, lo habrá visto por ahí, Ferrer Dalmau, ¿no? Un pintor muy popular con respecto a los temas militares, sobre todo de España, y obviamente él también ha abordado el tema de la conquista y la colonización. En este caso, Ferrer Dalmau nos representa un desembarco de Alonso de Ojeda, más o menos por 1502, ahora vamos a recalcar. Entonces, primero voy a hablar un poquitito de quién es Ferrer Dalmau y después ver cómo hay detalles que son muy importantes, que se filtran en su obra y que nos van hablando de estos imaginarios botánicos. Bueno, Ferrer Dalmau le llaman el pintor de las batallas. Para que se hagan una idea, es el mejor amigo de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Para que más o menos vean quién es. Es un pintor militar muy ligado a la élite política de España. Ahí está con el rey, ¿no? Presentando una de sus obras, muy ligado por las mismas razones al poder y a la institución que el ejército representa en este país europeo. Entonces, Dalmau es un pintor militar, de temas militares, muy ligado o totalmente ligado al poder político en España. Pero además su obra, como hemos podido ver, tiene ciertas características que lo hacen tremendamente popular. Por ejemplo, alrededor de la expedición de Ojeda, aunque digamos en su obra en general, Dalmau tiene que ser reconocido como un pintor realista. De repente me parece muy curioso que se describan en términos de realismo algo, porque el realismo es una corriente artística, ¿no? Pero entendemos que más bien quiere decir que está pegado a la realidad, sea lo que sea, o lo que signifique eso.
Entonces, Dalmau tiende a ser reconocido como un pintor altamente detallado, con un nivel de realismo en sus obras que lo ubica en el nivel casi fotográfico, así lo refieren, y así lo refiere la prensa constantemente, y además como un pintor muy erudito que se informa profundamente sobre los aspectos históricos de su obra para traernos unas representaciones verdaderas de lo que está representando en sus pictografías, ¿no? Aquí, a propósito de algunas cosas, dice: nadie debería ofenderse por la verdad de la historia, porque claro, él conoce la verdad porque accede a los documentos, la pinta y no la representa, ¿no? Voy a leer esto sobre la expedición de Alonso de Ojeda en el periódico ABC. Dice: Augusto Ferrer Dalmau plasma de nuevo y luminoso en su lienzo uno de los desembarcos de Tatatatal en la playa de Tatatal 1502. Con su usual maestría y asesorado por el que estas líneas escribe, el historiador sabe captar con gran solvencia un momento y un lugar con todo lujo de detalles. Insisto, ¿no?, que sobre Dalmau se vuelca un discurso de realismo, de detalle, de precisión, incluso de fotografía. Por ahí le dicen: gran fotografía, maestro, ¿no? Esta es la imagen, ¿no? Y de repente se apantalla bastante. Bueno, la fotografía, ¿no? La pintura en cuestión, decíamos que es de los viajes de Alonso de Ojeda, más o menos debiese ubicarse alrededor de 1502, uno de los primeros intentos de poblar el continente americano, en la tierra firme, lo que se conocía, y debió situarse más o menos por ahí por donde les señalé el círculo, en la costa de Maracaibo, en Venezuela. Pero señalaba yo que había un detalle que se le escapó a Dalmau, ¿no? Las palmeras, que forman parte del paisaje natural, en tanto naturaleza, no están sometidos al discurso antrópico que sí requiere los demás detalles de su obra. Pues resulta que las palmeras no son un cultivo americano. Las palmeras son un cultivo introducido más o menos por ahí del siglo XVI finales. Conforme fue avanzando el proceso de colonización, pues se introdujeron todavía más. Este es un mapa de la traza genética de los cultivos de palmeras en el mundo, y aunque parece ser que hay un pequeño grupo poblacional de palmeras en Panamá que sí parece ser anterior a la conquista española, sería más bien solamente ese, el de Panamá. Las palmeras que ubicamos hoy en día en América, en el resto del continente, en México, vienen del contacto con las Filipinas y traídas por los españoles vía pues, sus naves, ¿no? Y las del lado atlántico, las del Caribe, fíjense cómo dieron toda la vuelta, ¿no? Fueron llevadas del sureste asiático, que es el centro de origen de las palmeras de coco, por los árabes hacia África y después por los europeos de África a América. O sea, las palmeras estas de Dalmau se adelantaron con un par de siglos, ¿no?, Alonso de Ojeda. Son mágicas, ¿no?, en ese sentido. Porque además vienen por la otra ruta, ¿no? No vienen por el Pacífico, sino dan el Índico y luego el Atlántico. Entonces, vean cómo, en el caso de las palmeras, ya es imposible pensar el trópico o la realidad americana sin estos característicos árboles o esta característica vegetación, aun cuando los estudios nos indican que fueron introducidas muy tardíamente en el proceso de colonización. Pero sin embargo se presentan en pintores como Dalmau, que, insisto, hablan del gran detalle y del gran conocimiento que tienen sobre un tema, como la realidad, ¿no? Ahora, no es como meterme con Dalmau, ¿no?, pero lo vuelve a hacer. Ferrer Dalmau pinta el descubrimiento español del Cañón del Colorado. Entonces, sabemos que en 1540 más o menos, pues, una expedición española se fue a lo que hoy es Arizona, Nuevo México, y fueron los primeros europeos que atestiguaron el Gran Cañón del Colorado. Entonces, es realmente interesante ver cómo Dalmau elige representar el Cañón del Colorado de la manera en que lo elige hacer. No sé si me explico. Porque es evidente
el acento que pone sobre la aridez del terreno, sobre lo desértico. Yo nunca he estado en el Cañón del Colorado, ¿verdad? Pero trabajé esa área, entonces sé que no es así. O no todo el Cañón del Colorado es así, o más bien Dalmau eligió representar eso de una forma, de unos porqués que ahorita voy a hablar. Estas son dos fotos del Cañón del Colorado, muy cerca de allí. Bueno, el Cañón del Colorado es muy grande, ¿no? Entonces, vean cómo en la parte de arriba, bueno, no sé si se alcanza a ver por lo que ya hemos platicado, ¿no? Es un cañón que si presenta partes sin vegetación, es más por la erosión que por lo desértico. Es decir, el Cañón del Colorado sí tiene vegetación. Y vean cómo en la parte de abajo, en la fotografía de abajo, la vegetación del Cañón del Colorado o del área circundante, pues son unos pinos así impresionantes, ¿no? Este es el pueblo de Tuzuyán, que es una área natural, digamos, cercana al Cañón del Colorado. Vean cómo contrasta este encinar, que también tenemos en las fuentes más antiguas, descritos estos encinares, estos pinos, con la representación de Dalmau del Cañón del Colorado. Por si no sabían, en el Cañón del Colorado también cae nieve, ¿no? Entonces, vean cómo estas representaciones, ojo, no estoy diciendo que estas fotografías sean más realistas, ni que representen mejor la realidad del Cañón del Colorado. Estoy diciendo que estas fotografías ponen el acento en aspectos que Dalmau no lo está haciendo y que nos muestran unos escenarios muy contrastantes. De repente, para mí era muy importante insistir en cómo Dalmau se presenta como un pintor realista, y de repente vemos que está filtrando la realidad a partir de su representación de unas maneras muy particulares. Para mí, su trabajo no es tan diferente a lo que hace, por ejemplo, el cine de Hollywood hoy en día, ¿no? En donde tenemos México, y México en las películas gringas, ¿no? Que le ponen como este filtro naranja, que te da una idea de que en México hace la Ciudad de México, ¿no? Muchísimo calor, y entonces te retratan así este escenario americano. Entonces, por más realista que se presente, por más detallista que él pretenda ser, por más históricamente documentado, me parece que sus representaciones no son tan distintas a ese tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Sí me explico? Parten del mismo modelo de estar construyendo una alteridad americana a partir de una serie de imaginarios y de poner el acento en algunas cosas que no son tan así. O sea, no son tan diferentes a estos, pues. ¿Qué es México? Yo le puse, ¿no? México, así. Y pues me sale allí un 5 de mayo, ¿no? Así, la piñata de llama, que yo jamás he visto una, ¿no? Aquí. Las maracas, el chile, en fin. Es decir, por más maestría que tenga Dalmau, que yo no niego que tenga una maestría pictórica, no está tan alejado de los modelos de representación de los carteles turísticos o del folclore. Luego, para mis pulgas, una vez expuse en la Dirección de Estudios Históricos y pusieron a Dalmau, ¿no? Para mi exposición, ¿no? Así así, entonces ya me tocó hacer la observación, ¿no? De por qué esto, más allá de que fuera realista o no, contrastaba con otros documentos que teníamos. Entonces, vean esta foto. Son puras palmeras, aunque estas no son de coco, son de dátiles. ¿Alguien con lo que acabo de decir más o menos ubica o podría imaginar qué región del mundo es esta? California, Asia, puede ser, norte de África. Bueno, esta fotografía es Valencia, España, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una cosa que se llama el Palmar de Elche, que es un terreno así gigantesco donde hay un montonal de palmas, miles y miles de palmas. Y lo que quiero decir es que si hay un lugar donde hay palmas y donde han estado muchísimo tiempo, es en España, ¿no? No es en América. En América las palmeras fueron introducidas muy muy tardíamente, y si es tan insistente esto de las palmas en América, más bien es por un proceso de exotización y de folclorización de la alteridad americana.
nadie, bueno, creo que nadie, representaría a Europa o España o a Valencia con las palmas datileras. Elegirían otros modelos de representación, a pesar de que aquí se conserva este que es el palmar más grande de Europa. De la misma manera, como veíamos que se ponía este filtro de calor en la Ciudad de México, creo que muy pocas personas, a lo mejor si han vivido allá, pues lo saben, ¿no? Pero muy pocas personas representarían a Europa como un lugar caluroso. Más bien se insiste en el clima templado. Tal vez no lo sepan, tal vez sí, pero Madrid es una ciudad tremendamente calurosa en verano, tremendamente, que llega incluso a los 40 grados centígrados. Bueno, digamos que es más al sur, ¿no? Pero Madrid fácilmente supera en verano los 30 grados, 30, 35, hasta 40 grados se han registrado, ¿no? Aquí es una media de la temperatura en Madrid. Vemos como en los meses de verano, pues sí, ¿no? Sobrepasa de los 29, aunque es verdad que en invierno baja bastante la temperatura. Pero insisto, aquí lo interesante es ver cómo se pone el acento de la representación de una determinada geografía. México siempre se va a representar como una ciudad cálida, como un país cálido tropical, con palmeras, y donde hay palmeras, como decíamos en Valencia, pues se va a intentar hacer y poner el acento en otros aspectos. ¿Qué pienso yo de esas representaciones? Yo creo que es parte de un proceso de exotización y de folclorización, pero también creo que es como la misma canción de que los países donde hace más frío son mejores porque se preparan para el invierno, ¿no? Y entonces los países cálidos pues son una bola de flojos porque pues están en la hamaca todo el día y hacen así el coco, ¿no? Y ya toman el coco. Creo que es parte de esta construcción del tercer mundo y del imaginario de los países tercermundistas como países tropicales. Para ir cerrando, tendría esta otra obra de Dalmau que se llama La Marcha de Cortés. Aquí se me movió el texto por alguna razón, pero el punto es que se vuelve a hacer hincapié en la rigurosidad histórica de cómo Ferrer Dalmau reconstruye esta marcha de Cortés hacia Tenochtitlan y de cómo, además, insisto, de que no está el texto por allí, se presenta como innovadora y revolucionaria porque pretende contradecir los cánones que pensamos sobre los conquistadores, porque como él está bien documentado, él sí nos va a presentar cómo es que lucían realmente los conquistadores. Entonces, la pintura se llama La Marcha de Cortés. Se supone que lo que vemos al inicio es un guerrero tlaxcalteca. Es decir, estaría situada esta escena en el imaginario de Dalmau en algún momento entre Tlaxcala y Tenochtitlán, en algún momento entre esta parte del altiplano. Quiero que ustedes me digan en dónde de Tlaxcala a Tenochtitlán hay una selva de esas dimensiones. ¿En dónde está esa selva imaginaria? Vuelve a surgir este tipo de representaciones botánicas, insisto, folclorizantes y exotizantes sobre la alteridad americana, que no tienen nada que ver con la realidad geográfica de este país y que además, si pone el acento en describir con tanta precisión algunos aspectos de la tropa y que supuestamente y todo esto, y descuida otros, es porque la realidad americana no necesita ser descrita con esa precisión. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media existe, Jacques Le Goff lo aborda bastante bien, el imaginario de la selva. La selva como este espacio virgen, inexpugnable por el ser humano, donde no hay gente, donde además pasan muchas cosas malas a las personas que se meten en la selva, y que por el contrario, o más bien en consecuencia, debe ser conquistado por los hombres y sí, ganado, ¿no? Humanizado, civilizado. Entonces, si Dalmau, yo pienso, ¿no?, decide dejar esta imaginaria selva tlaxcalteca, ojalá alguna vez de antes, ¿no?, que se pase, ¿no?, lo que fumó, ¿no? Ese también es el método tequila. El método tequila marihuana, ¿no? No es por descuido, es porque esto forma parte de un imaginario muy, muy, muy profundo en el occidente medieval que decide representar así la naturaleza. Entonces, bueno, creo que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias.
vámonos, ¿no? A comer.